Hablemos sobre cómo nosotros podemos colocar a un lado los comentarios negativos, los pensamientos negativos, cómo nosotros podemos reaccionar ante la crítica. Pero no cualquier tipo de crítica, sino qué es lo que pasa cuando nosotros salimos de nuestra zona de confort y escuchamos críticas, juicios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Lilian y pues yo estaba bastante centrada en lo del tema de la organización y también en la publicación de contenido a través de redes sociales. Me van a acompañar para poder maquillarme. Les voy a hacer un maquillaje ligerito, la verdad, sin mucho. Y de lo que realmente me quiero centrar es por qué es tan importante derrotar esas voces. ¿Por qué es tan importante que nosotros podamos dejar a un lado ese miedo de querer seguir avanzando? Porque muchas veces cuando vamos a salir de nuestra zona de confort, no salimos pensando en nuestro yo del futuro. Muchas veces salimos con miedos, salimos de nuestra zona de confort con mucho temor, salimos de nuestra zona de confort pensando que va a haber alguien que nos va a señalar, pensando que va a haber alguien que nos va a decir tal y tal y tal y tal y tal. Pero realmente no tiene que por qué ser así. Porque la única persona que es capaz de poder controlar y manejar su realidad eres tú. Las críticas siempre van a existir en la vida, siempre. Esa es una verdad absoluta. La primera persona que te va a criticar va a ser alguien de tu familia. Cuando tú seas chiquitito, cuando empieces en este desarrollo de tu crecimiento humano, así. Y es completamente común. Pero aquí también está algo muy interesante y es qué tipo de reacción tú decides tener ante este tipo de situaciones. Hay muchas personas que cuando los critican lo primero que hacen es reaccionar, responder, pero no responden de la mejor forma, sino responden desde una herida emocional. Pero tú tampoco te tienes que por qué centrar en eso. Céntrate en por qué estás avanzando. Céntrate en por qué decidiste iniciar. Algo que a mí me ayuda bastante es recordar por qué he decidido empezar. Es recordar hacia dónde yo voy. Es recordar tu valor como mujer. Es recordar que no importa lo que haya pasado en tu pasado. Es recordar que no importa quién fuiste. Importa lo que quieres ser, en quién te estás convirtiendo. Importa tu presente. Importa todo eso. Porque muchas veces no solamente nos juzgan las personas en nuestra vida real. Muchas veces la primera persona que nos termina criticando cuando tomamos una decisión es nuestra propia cabeza. Pero algo lo que tú tienes que entender es que tu cabeza, los pensamientos, las críticas que tienes ahí, realmente no son tuyas. Son de otras personas. Realmente no son tuyas. Son reprogramaciones que te han impuesto desde que tú eras chiquito. Y ni siquiera los tienes que por qué escuchar. Tú tienes que simplemente dejarlas a un lado. A esto yo le llamo bloqueo mental. ¿Qué significa el bloqueo mental, Lilian? Significa que tú seas lo suficientemente capaz como para bloquear eso y tu atención dirigirla a otro lado. Y tu atención dirigirla a tal. Nosotros podemos cometer errores, claro que sí, podemos fallar en algún punto de nuestra vida, pero lo único que realmente importa y lo único que realmente interesa es lo que decides hacer el día de hoy y lo que vas a decidir hacer el día de mañana. Para aquí también esto es súper importante que tengamos organización, porque cuando ni siquiera tienes un plan, es muchísimo más fácil derrumbarse ante la primera crítica. Si tú no tienes un plan, estás improvisando. Si tú estás, bueno, voy a probar esto por la primera cosa que te pasa y luego después cambias automáticamente del plan, obviamente te vas a dejar derrumbar ante cualquier crítica porque ni siquiera sabes hacia dónde estás yendo. Ni siquiera sabes por qué estás decidiendo elegir ese camino. Ni siquiera sabes por qué estás haciendo tal cosa. Ni siquiera eres consciente de tus acciones. Porque solamente las personas que no tienen la seguridad
de lo que están haciendo, la seguridad de sí mismas, son capaces de dejarse llevar por comentarios ajenos que realmente no les pertenecen a ellas. Y es algo que tenemos que evitar. Es un error que no tenemos que permitirnos cometer. Por eso es tan importante la introspección. Por eso es tan importante ser conscientes hacia dónde estamos yendo. Por eso es tan importante todo esto. Porque cuando te dejas guiar por comentarios externos, dejas de vivir para ti y empiezas a vivir para el resto de personas. Y cuando empiezas a vivir para el resto de personas, te terminas condenando a una vida que realmente nunca quisiste. Y luego después miras atrás y dices, ¿cómo he llegado acá? Te empiezas a hacer todas esas dudas existenciales. Dices, no, pero cuando yo era más joven, yo lo que quería hacer era otra cosa completamente diferente. Pero realmente si hubieras querido hacer esa cosa completamente diferente, hubieras tomado una decisión, hubieras actuado, hubieras dejado esas críticas hacia un lado. Por eso es tan importante tener la predisposición de hacer un cambio. Pero no cualquier tipo de cambio, sino un cambio interno, un cambio real, un cambio que realmente depende y circunstancialmente, sin duda, de tu responsabilidad. Porque hay muchas personas que dicen, si voy a cambiar, si voy a hacer tal cosa, si voy a hacer esto, pero muy pocas son capaces de realmente hacerlo. Cuando decidimos hacer ese tipo de cambio real, somos también capaces de poder ser conscientes de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Y cuando no simplemente vives en piloto automático, cuando no simplemente es como que, pasó eso, ¿cómo pasó eso? Ni me di cuenta. Aquí nosotros también tenemos que ser conscientes de lo importante que es hacer un cambio real. Y un cambio real depende 100% de tus hábitos. Un cambio real depende 100% de tus acciones, de tu actitud, de cómo reaccionas. Un cambio real depende de todo eso. Sigue adelante, la vida sigue. Y recuerda que tú eres capaz de hacer cualquier cosa de que tú te propongas. Lo primero que tú tienes que hacer es ayudar al prójimo, ayudar al resto, dejar tu ego a un lado y empezar a crecer. Pero no crezcas desde lo superficial, como había contado en mi video anterior. En mi video anterior había dicho sobre la metáfora del hombre en el mar. Y hay muchas personas así como la primera persona del punto A. Y si no lo has visto, te recomiendo que también lo veas. Si también te cuesta organizarte, te recomiendo que veas también en mi canal de YouTube, en las cuales yo hablo sobre cómo organizarte en este 2026. También he hablado sobre la metáfora del panadero y la harina. Y es, cuando tú le das harina a cualquier ser humano, ese ser humano es capaz de poder desperdiciar esa harina. Ese ser humano es capaz de dejarlo a un lado y decir, esa harina, ¿qué puedo hacer con eso? No se le prende el foco. Pero cuando eres capaz de entregarle harina a un panadero, harina a alguien que realmente sí lo necesita, es capaz de valorarlo y ese panadero te lo va a agradecer. ¿Esto qué significa? Que no le tienes que por qué dar oro a gente que solamente ve polvo, porque el mensaje va a ser claro solamente para las personas que realmente deciden escucharlo. Y si otras personas simplemente no lo quieren entender, si otras personas simplemente no lo hacen, sigue avanzando, sigue recorriendo tu camino. Y así vas a ser mejor que ayer. No te compares con nadie, compárate contigo misma. No te compares con alguien de lo que se supone que te gustaría ser. Compárate con tu yo de tu antigua versión. Hazte esta comparativa y sigue avanzando, sigue mejorando. Desarróllate y todo va a salir súper bien. También les recomiendo seguirme en mi Instagram, porque en mi Instagram también estoy subiendo contenido diario, motivacional, todo súper ok, que realmente mantiene un súper orden muy, muy lindo, que es capaz de poderte centrarte al foco en el que realmente estás y el foco que realmente tú requieres. Y así, entonces terminamos con este make-up súper sencillito, la verdad. Me gustó mucho, se me hace súper tierno realmente. Así que pues bueno, muy buenas noches y ahora sí, a despedirse.